Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros también el Amusnao, Pablo de Luca. Pablo. Tifawin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tifawin. Oye, ¿cómo se dice? Bueno, yo utilizaba a menudo una palabra que es de Gran Canaria, que es, ¿cómo era? Espérate ahora, cuando dices tú, sé bienvenido, y decía... Con agua. No, había otra palabra, pero ahora se me fue. Usansufe. Usansufe también es una de ellas. Sí, Usansufe es una de días bienvenidos. Sí, hay cámaragá. Hay cámaragá también se decía, ¿no? Hay Sí, cámaragá. es una andecha que ya otro día lo explicaremos, sí, ¿no? Cuando haya tiempo, y veremos la traducción que yo tenemos una traducción ahí, y es muy curioso porque está hecha y recogida en los últimos finales de la conquista de Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una historia muy bonita, ¿no? Porque está basada en una tradición oral de abuelos, nietos, tataranietos, Sí. y fue transmitida de generación en generación. Y habla de un hecho histórico, ¿no? Histórico Uh-huh. en cuanto a lo que es los acontecimientos que ocurrieron en la conquista, al final de la conquista. Bueno, pues con Pablo de Luca, Bueno, como pues saben, nada. los martes tenemos este apartado. Sí. Y bueno, que desde aquí le mandamos un abrazo a toda la gente que nos sigue también y que Sí, señor. después nos busca en el Face, en el YouTube, ¿no? Afortunadamente Radio Realejo es muy plural y es el marco ideal para, además, a través de su programa, evidentemente, ¿no? También. Y bueno, y también cumplí con lo que habíamos dicho, la canción de la chica esta Raquel, Raquel Molina, que está en tu muro, que la pusimos en tu muro. Sí, con cierto. La canción dedicada a La Palma, por tus raíces, por parte materna, más o menos lejanos, pero bueno, que hay una conexión, y está hecha cuando se cayó el volcán, o sea, cuando se quedó en silencio. Bueno, pues que yo la idea, como le dije le compusimos un poema y le puso música a esta chica. Bueno, pues yo le dije a Pablo que la idea está en que también podamos entrevistarla. Muy bien, perfecto. Además, pues mira, y es curioso porque lo que sucede con esta chica me ha sucedido a mí con otras personas, en el sentido de que, por ejemplo, hay un señor que es canario al 100% y se fue muy pequeño al Reino Unido. Él tiene un acento, tú lo oyes, Guiri, tú lo oyes a él y habla, es que sí, yo quiero hablar como ustedes ahí. Pero claro, él fue desde pequeño, entonces claro, lógicamente su registro es el que es. Entonces, claro, te hablo igual de la gente de San Antonio de Texas. Sí. En San Antonio de Texas, que son los descendientes de canarios, claro, ¿no? Todos ellos, te hablan con acento norteamericano. Bueno, pues en este día es un gran día, el silencio de la montaña de fuego, el final de su voz no está que pega de los diablos, lava incandescente que abraza, ya no está. La traducción en castellano, y después estaba así, que ya podrá ver en tu muro los compañeros. Sí, correcto. Y que nosotros intentaremos también, por supuesto, como te digo, entrevistarla a la chiquilla, a Raquel Molina, Raco, ese es el nombre, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues hablaremos muy amiga de un compañero de Las Palmas, de Gran Canaria, que se llama David Román, que hace una serie de espectáculos, incluso turísticos, en la cueva de Facadacás, en Galdar. Que es una especie como de, bueno, se puede decir que son unas cuevas inmensas, ¿no? Que están en el norte de Galdar, en el norte de Gran Canaria, muy pegadito a la cueva pintada de Galdar, y que llama la atención, ¿no? Por la belleza de la cueva, ¿no? Que eran cuevas utilizadas por los nobles del Guanartemato de Galdar. Bueno, pues nosotros hoy vamos a ahondar, seguir el conocimiento. Mira, si hay un tema del cual se ha escrito tanto, lo que pasa es que lamentablemente es como todo, es decir, vamos a ver, cuando ustedes comienzan a conocer la literatura, ¿cómo la conocen? ¿Leen el Quijote de entrada? No, empiezan a leer pues a Pepa Aurora, empiezan a leer a Isabel, pues aquí en nuestra tierra, empiezan a leer a Tomás de Iriarte, son fábulas, son cosas, y los chicos van entrando poco a poco en lo que es en sí en los conceptos propiamente humanos a través de la literatura, y después conocen su tierra, oye, pues es todo así. No pidan que la gente tenga de entrada un conocimiento extremo de su tierra, de sus cosas, porque todo el mundo tiene que empezar poco a poco. Pues esto es igual, ¿verdad? Me refiero al tema
de la cosmogonía y sobre todo de las deidades. Porque muchos dicen, no, eso es Sí, mucho, han metido mucha, digamos que, mitología, se han comparado. Oiga, déjame entrar. Primero hay que explicarlo y después hay que ir como se tiene que ir de la mano de expertos y de personas que conocen el bueno, tema como es Pablo de Lucas y demás, lo que ¿no? vamos a hacer hoy es hablar de los seres supremos. Los seres supremos, que eran la creencia cosmogónica, como dices, ¿no? Sí. De los guanches y en general de todo el pueblo canario, ¿no? Y que formaban parte de esa, diríamos, de ese mundo espiritual, de este mundo religioso, ¿no? Hay una serie de documentación que está en los textos que dejaron los cronistas, en este caso Rodrigo Galindo, Espinosa anteriormente, hablan de la Virgen de Candelaria, que fue encontrada en Chimisay, en el Socorro, y Ujú. justamente vamos a tocar el tema, ese mismo tema, de una frase muy, muy conocida de Espinosa, ¿no? Que es la famosa frase de 4 palabras, ¿no? Sí. Que después ya estaríamos detallando, y que nos habla de ese hecho histórico que ocurrió, y nadie lo puede negar, a finales del siglo XIV, cuando apareció la Virgen de Candelaria en la feria de Chimisay en Güímar, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya desde el siglo, estamos hablando de siglo XV, a mediados del siglo XV, ya Cadamosto, que era un viajero, un italiano, hablaba de que los guanches, los canarios en general, eran idólatras y adoraban el sol, la luna y las estrellas. Hay que quedarse mm, muy, muy al tanto de estos 2 primeros elementos, el sol y la luna, el sol como elemento masculino y la luna como elemento femenino. Esto es muy importante. O sea, el concepto de la Madre de Dios que utiliza el sincretismo religioso católico, ¿no? Al poner la imagen, ¿no? Y que habla a los guanches de que la Madre de Dios, en este caso la luna, da luz al sol. Es curioso, ¿no? La engendradora de la luz del sol es la luna. Y esto lo vamos a ver en la frase que dio Espinosa, ¿no? Por tanto, hay una serie de documentaciones escritas, documentos, testigos que están absolutamente confiables y científicos, ¿no? Que adoran al sol como a Dios, también lo dice otro, en este caso un portugués, Diego Gomes, ¿no? Diego Gomes de Azurara, ¿no? En el siglo XV, y como digo, Guadamosto también, ¿no? Sí. Y entonces, claro, después viene absolutamente el concepto de lo que es femenino, el principio femenino y el principio Ujú. masculino. Y habla, pues, incluso autores ya más recientes, hablan de que hay una dualidad en el caso de la religión y los seres supremos, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la famosa frase, vamos a detallarla porque es importante la traducción. Y Venga. esto revela lo que es Ujú. el concepto mismo de esto que te digo, ¿no? De lo que es la Madre de Dios, en este caso como sincretismo cristiano, ¿no? Sí. Bueno, pues el padre Espinosa, refiriéndose al hecho de la aparición de la Virgen de Candelaria, una vez ya que Antón Guanche, un personaje capturado hacia 1450 en las playas de Weimar, fue capturado por los cristianos, fue bautizado, aprendió el castellano y lógicamente sabía el guanche, ¿no? Pues bien, este fue el intermediario por el cual la Virgen de Candelaria, muchos años después, unos 30, 40 años después, pasó de la cueva de Chimisay, ¿no? Ujú. A lo que es la cueva de San Blas, en este caso al lado de la Basílica de la Candelaria, ¿no? Perdón, la cueva de Chimisay no, la cueva de Chinguaro, perdón, de Chinguaro, que estuvo al principio en la cueva del Mensei Acaimo, y que después pasó a la cueva de San Blas, ¿no? Que está Sí. junto a lo que es la basílica, ¿no? Pues bien, este Antón Guanche fue el que intercedió, el que un poco impuso lo que es las nuevas creencias, que en este caso es católica, adaptadas a las creencias anteriores de los guanches en cuanto a adoradores del sol y de la luna. Pues una frase absolutamente clara de lo que es la veneración a estos 2 elementos astrales, el sol y la luna. El padre Espinosa dice: Axmayex, Guayacelax, Achorón, Achamán. Y entonces hicimos la traducción de esta frase y vemos que Ashmayex es Ashmayer, que significa
el de nuestra madre, o da la madre, nuestra madre. Ujú. Después dice Waya Hirax, que sería Waya Hirax, este que nos sostiene y alumbra. Está claro que el que sostiene, el que nos sostiene y alumbra es el sol. Ujú. Después dice Achorón, que se traduce por Agurún, que significa el que ustedes tienen, y al final Ashaman, el que ustedes tienen, el que da el agua, o sea, el que da el agua, que es el cielo. O sea, Ujú. el concepto de la lluvia era producido por la descarga de las nubes cuando se condensan, Sí. sale la lluvia. Por tanto, los guanches llamaban al cielo Ashaman, que no Ashaman. exactamente Dios, sino el que envía el agua a través de Sí. de lo que son la divinidad, porque ellos creían la cosmogonía de que esa agua bendita para la tierra, de Ujú. fertilidad, era enviada por un ser supremo. Sí. Por lo tanto, repito la famosa frase, Akmayex, Wayasedax, Achorón, Achamán, se traduce esta magia por Ashmayer, Wayajeraj, Agorón, Ashaman, que significa eso, el de nuestra madre, el de nuestra madre, el hijo de nuestra madre, Ujú. el sol, que nos sostiene y alumbra, que ustedes tienen en el cielo, o Sí. sea, de donde sale el agua, de donde cae el agua. Y es interesante porque ya te da la idea del sincretismo, como dije antes, ¿no? Es la madre de Dios, la madre del sol, porque el sol era el Dios supremo, el ser supremo, al que iban, como dijimos en otros anteriores programas, el que iban las almas de los buenos, las almas de la gente noble, Cierto. ¿no? Ujú. Y que va siempre a imagen y semejanza del pueblo egipcio. Es curioso, Sí. cuando en el pueblo egipcio se habla Ra. del sol rojizo, Ujú. exacto, del sol rojizo, del atardecer, ¿no? Que es el Atún, como dicen los egipcios, Ujú. pues justamente se refiere al sol de los muertos, pero siempre el sol de los muertos es el sol crepuscular, o sea, Crepuscular. el sol que se pone, Sí. el que se vuelve rojizo. Y ese es el lugar al que iban las almas de los nobles guanches, estamos hablando de Tenerife, cuando morían, los hombres nobles, la gente buena. No quiere decir que iban durante el día, sino que se iban durante la noche, cuando ya el sol se estaba metiendo, o cuando se estaba poniendo, y por eso le dicen el sol de los muertos, y Sí. por eso le dicen el sol de las ánimas, y por eso se dice cuando muere una persona buena, se fue caminito del sol. Esta palabra que todavía perdura en mucha gente mayor del norte de Tenerife, ¿no? Sí. Sobre todo, pues es un claro exponente de que la tradición guanche ha pervivido absolutamente a través de los siglos. Bueno, te puedo decir que hay mucha gente, yo recuerdo incluso como unas personas me decían a mí que para despedir a un familiar fallecido se iban a tomar ese vinito a la caída del sol, ¿no? Y lo relacionaba en la Isla Baja, y lo relacionaba, obviamente porque durante una pues etapa del año... es un dato interesante. Sí, sí, muy interesante. Y además que hay que recordar que toda esa trascendencia del sol, de los elementos, el agua. Hoy en día abres un chorro y sale el agua. Antiguamente, si no tenía sol, no tenía un tiempo bueno para beber agua, te morías de sed, morías. El chorro antiguamente, cuando los primeros guanches, era la lluvia. Sí, ese era el chorro. sí. Y después, imagine usted lo que suponía no tener el líquido elemento para poder vivir. Y ese chorro de agua que daba generosamente el cielo, pues se recogía, en fin, en las cavidades, incluso en las rocas, las cavidades, en recipientes, formador de fuentes, las fuentes, en los puntos de fuentes, los nacientes, que se dice, y Aguamansa, por ejemplo, es un lugar típico, absolutamente típico, y que tiene que ver con el agua, ¿no? Agua elemental, agua de lluvia, ¿no? Sí, sí. En la parte de la Otava, la parte alta de la Otava, Aguamansa, ¿eh? No es que el agua fuera mansa, sino que simplemente ¿Te acuerdas lo que te, agua de lluvia? ¿Te acuerdas lo que te dije de vete a lanzar a buscar el agua? Tremendo eso, ¿eh? Sí, señor. Es que hay una conexión ahí. Sí. Tú aportas una serie de datos, Isidro, esto es muy interesante. Sí, cierto. Bueno, son datos que algunos de ellos los tengo grabados, otros lamentablemente sí, señor, pues no, sí, pero que te llama mucho la atención. Sí. Y eso, mira, eso mismo que te digo, la importancia que tiene en la parte oeste, en este caso oriental de esta isla de Tenerife, que es cuando tú ves
en ese punto de vista, cuando el sol cae y en una etapa del año donde se ve la palma, imagínense ustedes las puestas del sol, y cómo la gente se iba y se quedaba. Todavía yo puedo reconocer que hay gente en la isla Baja que se reúne a ver bajar el sol en la isla de La Palma al fondo. Mucha gente va al encuentro de la despedida, del día, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues ese es el sol que llaman Mahek, el de los todos nobles, el del noble. Y lo que no sabía era ese brindis, ¿no? Que se hacía cuando se ponía el sol, ¿no? Sí, no. Y además hay otra cosa más. Por el sol, claro, bien. Y recuerda que estamos hablando ya del solsticio de verano dentro de poco, y se veía, sobre todo desde las zonas altas, como puede ser Ico del Alto, como puede ser la zona alta de Ico de los Vinos y demás, en lo que es el famoso baile del sol, la posible aparición de San Borondón. Bueno, pues, todo un tema relacionado con lo que estás diciendo tú. Justamente ahora, cuando venga el solsticio de verano, yo me gustaría decir, ¿no? Y aconsejo que la gente vaya a las pirámides de Huima, Chacona, para ver el baile del sol, que se produce cuando hay el solsticio de verano, ¿no? Cuando el ocultamiento del sol vuelve a salir por el pico 8 marcial, ¿no? Y está alineado perfectamente con las paredes de las pirámides de Huima, las construcciones troncopiramidales. Pero no solamente en Huima, en la Chacona, sino hay montones de sitios en la isla por el cual el solsticio de verano estaba ya calculado, vamos a llamarlo así, y previsto por los guanches a través de muescas en las rocas, por el cual coincidía exactamente la salida del sol en determinados momentos, en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno, y a través de muescas en las rocas, ¿no? O sea, fíjate bien, ellos tenían como un calendario de piedra, se puede decir, por el cual sabían qué estación había, o sea, qué época del año era, cuándo empezaba el año, cuándo terminaba, etcétera, ¿no? Por tanto, son datos que tiene, vamos, la cosmogonía de los guanches. Y después, la denominación que se hace de la Virgen de Candelaria, ¿no? Como la Chaxiraxi, ¿no? Esa cha, que es un ta, en realidad es un ta en tamasir, del género femenino, ¿no? Está hablando de que la Chaxiraxi, que es la Virgen de Candelaria, representaba a la luna. La traducción de Chaxiraxi, exactamente en tamasija, es Tajirari, esta que sostiene y me alumbra, otra que te sostiene y te alumbra. O sea, que había dos elementos en el firmamento que sostenían y alumbran. Un elemento con menos luz, en este caso la luna, que en realidad coge la luz del sol, lógicamente, y otro de más potencia lumínica, que es el sol. Pero en los dos casos, tanto en el caso de Chajiraji o Chaxiraxi, porque la X se pronuncia Chaxiraxi ahora, pero antes era Ji, era el sonido J, Chajiraji, esta que sostiene y me alumbra la luna, que está como suspendida, ¿no? E incluso la Virgen de Candelaria, aparece una media luna debajo de la imagen de la Virgen de Candelaria, si se fijan, debajo de la Virgen de Candelaria, la imagen, hay una media luna, una especie de croissant, que es la representación de la media luna. Y después el Guayajerax, que es el sol, que sostiene y me alumbra. En los dos casos está el sostenimiento, es decir, la suspensión en el firmamento está sostenido y al mismo tiempo alumbra. Que es lo que en realidad lo que sorprende, ¿no? Que es cómo los guanches o cómo los cristianos al llegar aquí a finales del siglo XV se adaptaron a las creencias de los guanches, pero lo que pasa es que las sincretizaron bajo conceptos católicos, como la Madre de Dios. Lógicamente, ¿no? Mira, hay un tema que a mí me encanta, porque con Pablo de Luca lo que hacemos es, a ver, ¿cómo te explico? Yo ese tipo de cuestiones pero tú lo que tú estás exponiendo, yo lo había visto con anterioridad, y solamente se ceñía que alguien escribía y decía, Chasirasi, la madre del cielo, y Hiraji el cielo, y madre Cha, no sé, una cosa muy simple, y tú vas y dices, no, perdona, a ver, esto tiene otro principio, esto es así. Es decir, le estás dando un baño de actualidad, de academicismo, de veracidad, esa es la palabra, veracidad, a lo que estás exponiendo, que sinceramente yo creo que, con todo mi respeto a otros programas y a otras cosas, a mí por lo menos me estás poniendo al día de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de cosas que están fundamentadas, que no solamente porque alguien lo dice, sino es como dice...
modestamente pongo mi grano de arena, no es un cosa de otro mundo. En realidad yo lo que pretendo es acercar desde el punto de vista científico y lingüístico, lo Sí. que decían simplemente los cronistas, ¿no? O Bueno, sea, pues por es eso tienen que traducir buscar los al libros de, castellano de, de lo Pablo de que... Luca, los libros que pueden encontrarlos, recuerden Pablo de Luca todo junto, Pablo de Pero, Luca, y ahí pueden conseguir también su información en cualquier librería o pero, también biblioteca. sí, pero lo que está claro, Isidro, es que también a partir de tus Ujú. aportaciones, que yo no Sí, conozco, evidentemente, de lo que es sí, los realejos mismos, la tradición, diríamos, local, ¿no? De lo que es la parte, digamos, más, más cotidiana, el mismo detalle este de brindar cuando se pone el sol, en fin, lo de lanzar, que tú me dijiste, vamos a a lanzar, lanzar, a son, lanzar. son las palabras que has dicho que yo no conozco y que complementa lo que estamos hablando. En realidad existe un Sí, intercambio de conocimiento, y eso es interesante, bueno, en bueno. vivo y en directo, Sí, 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 sí. Además, porque aunque después se difiere, claro. hay un montón de cosas después que se relacionan. Porque, por ejemplo, alguien me había dicho a mí también, mira, Isidro, es que ese tipo de topónimos puedes encontrarlo, cuidado, por ejemplo, nacientes de agua, sobre todo en la costa, donde tú ves que hay agua que sale, que es como que la piedra llora, como decían antiguamente, no, En la la piedra costa, bueno, llorona. ese es el Sí, agua dulce, claro, el agua claro, dulce. es el agua dulce, pero que mucha gente dice que también había otra que era descorrentida. Y ese, hay un montón de cosas que es increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Esa que acabas de decir, que Sí, del agua de la costa era sí, agua dulce. Bueno, pues tenemos un ejemplo en la Almáciga, en sí. Anaga, Aquí ¿no? mismo, Ahí está. Bueno, pues en la las costa bodegas, realejera. las famosas bodegas, las bodegas que hay en Almáciga, en la costa de Anaga, ¿no? No muy lejos de Taganana, toda esa zona, estamos hablando de bolsas de agua dulce. Sí. No que hubiera bodegas de vino, no, estamos hablando de bolsas de agua dulce en la propia costa. Y si vamos a Gran Canaria también tenemos agua dulce en la costa de Gando, la costa de lo que es la zona de, diríamos, de la parte, diríamos, oriental de la isla de Gran Canaria. O sea, Ujú. que hay una serie, y después, si te vas al Sausal y te encuentras con lo de la Garañona, que sabes que es Sí. un acantilado que es muy, muy conocido, ¿no? Que la gente, bueno, es un mirador perfecto, pues de ahí sale agua, de ahí, Sí. de los recovecos de las rocas, del acantilado, sale agua dulce que se filtra de la lluvia, ¿no? Y la palabra garañona, guabeñón, añán, significa la fuente, la madre del agua, o sea, Sí. la roca de la madre del agua. Y entonces estamos hablando otra vez de la madre del agua. Por eso, el agua era súper importante, era, diríamos, como tú dices, lo del chorro, eso Sí. del chorro que ahora abrimos, tenemos agua en el grifo, pues no. Mira, y después, Antiguamente el agua era lo más fundamental que había. sí. Pero sabes que hay un montón de cosas que tienen. A ver, después te los planteas, porque tú siempre crees que vienen de la lengua española. Y después te das cuenta de como que hay algo que quizás ahí cambia. Te voy a poner un ejemplo que estamos muy cerquita ahora. Estamos muy cerquita ahora de celebrar San Juan, como sabe, el muelle, las cabras, Ah, al amigo Almírcar, que sí, de aquí sí, le mandamos un abrazo con el el oyente amigo nuestro, Lorenzo con Pereira, que tuvo Pedro Canaria, y aparte de eso, Isidro impulsó, y Cedré para junto con estar... Sí, Isidro Cedré, compañero nuestro, y sí, Amílcar Cabral, Amílcar Cabral, no, Amílcar Fariña, perdón, sí, Amílcar Fariña, que es el alma, ¿no? de vale. esa pervivencia del rito de las cabras Bueno, pues en el puerto. hay un montón de expresiones que se utilizan y que uno dice, vaya por Dios, porque que quizás uno dice, bueno, puede ser cercana a la lengua española, castellana, hay otras que no, por ejemplo, el concepto de malle, malle por madre, no hay duda, Sí, no claro, es que la palabra mayes, es que en Tamasic, sí, ma significa madre, y todavía la gente, todavía los sí, chiquillos dicen ma, no dicen madre ni mamá, dicen ma, si te fijas, pero sobre todo en los medios rurales. tú sabes que Y es una palabra malle está masif. asociado, pero malle está asociado con la mujer mayor, con la abuela. Con la, No, como dice, no, no, exactamente, no, yo te digo, exactamente, yo te estoy diciendo lo que yo conozco de aquí, de esta claro, zona, de esta zona. maye. Yo tenía Maye, por ejemplo, Luis Mesa, el Orotava, de la familia de los choriceros, pero bueno, la madre era del Durazno. Y en el Durazno decía Maye y Paye. Maye y Paye. ¿Vale? Entonces, claro, Curioso, eso es justamente otra aportación tuya en lo sí. que hay una tradición Pues guanche, mira, en el pero que en folclore, realidad, pues claro, escucha esto que te va a quedar con la boca abierta. Escucha esto.
En el puerto de la Cruz, cuando se canta a la mar, a los pescadores, hay una cosa que dice el chácara y que decía mi madre, que mi madre de las cabezas, que es Cambimba, ¿eh? Y decía, Mayita, Virgen del Caime, Mayita. Y Mayita es... Bueno, pues tú sabes exactamente, es lo que estamos hablando. La palabra Achmayej o Mayej es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? La Virgen. Pues está claro, ¿no? ¿Quién es la Virgen? Claro, en este caso ellos lo relacionan con la Virgen del Carmen, con la Virgen del Caime. Claro. Acá dice, además se tiene que poner el sufijo de la primera persona del plural, Sí. nuestra, Mayej. Ma significa madre, y er es el sufijo de la primera persona del plural, por tanto está hablando de nuestra madre, y nuestra madre era la Virgen, o sea, Sí. en el concepto cristiano, católico, ¿no? La madre de Dios, nuestra madre. Entonces, claro, H. Mayej, y esa es la primera frase que le dio Spinoza, ¿no? Por eso es Mayej, exactamente, es nuestra madre. Bueno, pues nosotros aplicado ahí... a la Virgen de Candelaria. Claro que después hay gente que te dice, bueno, pues lo de Sí, Maya... a la Virgen de viene Candelaria, a la Virgen del Carmen, a todas las vírgenes. ¿no? Después dice la gente, dice, no, que lo de Maya viene por lo de la malla, de la red de pescar, esto. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo ese tipo de cuestiones te llama mucho la atención. La costa de los Realejos está plagada de esa... Interesantísimo también esta aportación tuya de ¿cómo es Mayita? Mayita, Virgen del Caime, Mayita. Fíjate tú, es como decir, vamos a salir, vamos a arriesgarnos la vida en la mar. Y entonces dice Mayita, Virgen del Caime, Mayita. Mayita es venir con pues pescadito. Una adaptación de los pescadores, una adaptación portuense de la palabra Mayej. Sí, podría ser, yo te digo a ti, hay un montón de cosas que son susceptibles de analizar. Por eso de cara al futuro, que para mí el futuro, como digo yo, no existe, son anhelos. El presente es el día a día. Hay mucha gente joven, mucha gente que como tú comienza a decir, oye, que se metan a estudiar, que sigan estudiando, que sigan, porque eso le enriquece a un pueblo con cultura, a un pueblo que pueda aspirar a cualquier cosa en la vida. Primero que nada, su libertad. No se puede tener libertad si no tienes cultura. Y cultura no significa solamente leer libros, saber escribir y leer. No. Yo he conocido mucho a muznaos de esta tierra que iban a cobrar su dinero con un dedo. Ponían la huella y sin embargo sabían de la tierra y de la vida mucho más de lo que estábamos aquí. Los maestros de la tierra. Esa gente que ponía los saquitos, esa gente en San Juan de la Rambla, en el Rosario, que ponían los saquitos y que los chicos se ponían allí porque ellos le iban a contar las historias de los mayos y la historia de los fantasmas y de tal. Esas historias que me decía doña Olga. Y aparte de eso, los chiquillos de ahora lo que tienen que hacer es aprender de los mayores. Tienen que buscarse las bibliotecas parlantes que son los mayores, los abuelos, las abuelas que dan la tradición oral. Eso es lo que tienen encerrado mucha riqueza histórica y cultural del pueblo guanche. Bueno, pues se nos va el tiempo, son casi 30 minutos, pero bueno, yo recuerdo que dentro de poco, ya te digo, espero yo contactar, si tú puedes contactar con la chiquilla, con la cantante, que hablemos con ella. Ella lleva muchos años, ¿verdad?, en Madrid. Sí. Por eso, cuando la oye uno... Pero añora mucho su tierra, y con los poemas que compuse para La Palma, ¿no? Para el volcán de La Palma, y tengo otros dos poemas más en Tamasig, y ahora nos ha dado en ponerle música a los poemas en Amasig. Ella pone la música, yo pongo la letra. Entonces curiosamente, cuando le di, porque ella tiene una vinculación, ¿no?, a partir de su tierra materna, ¿no?, en este caso por parte de madre, de Canarias, aunque viva allá, y o sea, conectó perfectamente, hizo la música. Ella es una gran compositora y además tiene una voz que tú la habrás escuchado y se verá en el enlace que te puse en tu muro. Evidentemente ahí se ve el acento que tiene, ¿no?, que me sorprendió, y que ella está totalmente enganchada, diciendo, Pablo, me has abierto los ojos a mis raíces, que ya tenía como ella canta también blues, canta también otro tipo de música, ¿no? Música étnica sobre todo, ¿no? Música de tipo étnico. Pero ya digo, actúa en algunos locales de allí de Madrid, en pub, en fin, pero ella se dedica fundamentalmente a la música que llega al alma, como dice ella, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, Pablo, seguimos hablando. Muchísimas gracias. Tanmir. Bueno, saludos. Vale.